El libro de Salmos es probablemente el libro más emocional y humano de toda la Biblia. A diferencia de otros textos que hablan principalmente de leyes, guerras o acontecimientos históricos, Salmos abre completamente el corazón humano delante de Dios. No fue escrito por personas perfectas ni por hombres que nunca sufrieron. Fue escrito por personas heridas, perseguidas, cansadas y muchas veces quebradas emocionalmente. En sus páginas encontramos miedo, tristeza, ansiedad, culpa, angustia, arrepentimiento, esperanza y también momentos de profunda paz. Eso es lo que hace que millones de personas se identifiquen con este libro hasta hoy. Muchos de los salmos fueron escritos por David, un hombre que conoció tanto la gloria como el dolor. Antes de convertirse en rey, David vivió escondido durante años mientras era perseguido por Saúl, alguien que quería matarlo. Muchas noches durmió en cuevas, huyó por desiertos y vivió rodeado de incertidumbre. Fue justamente en esos momentos oscuros donde nacieron algunos de los salmos más profundos. Esto revela algo poderoso. Muchas veces las palabras más sinceras nacen en medio del sufrimiento. David no escribía desde la comodidad, escribía desde las heridas. Por eso sus palabras atraviesan generaciones. Los salmos muestran que incluso hombres fuertes y valientes también lloraban, sentían miedo y necesitaban refugio. En una época donde muchas personas esconden lo que sienten, Salmos enseña que Dios no rechaza al corazón quebrantado. El libro comienza mostrando dos caminos diferentes: el camino de quien vive cerca de Dios y el camino de quien vive lejos de Él. El primer salmo compara al hombre que confía en Dios con un árbol plantado junto a corrientes de agua, firme aún en tiempos difíciles. Esta imagen revela que la verdadera estabilidad no depende de las circunstancias externas, sino de permanecer conectado con Dios. A lo largo del libro, veremos constantemente personas atravesando momentos difíciles, pero encontrando fuerzas porque no estaban solas. Salmos deja claro desde el inicio que el dolor humano es real, pero también lo es la presencia de Dios en medio de ese dolor. Muchos de los salmos más impactantes fueron escritos durante momentos de persecución, miedo y profunda angustia emocional. David, quien escribió gran parte del libro, pasó años huyendo para salvar su vida. Aunque había sido escogido por Dios, eso no lo libró del sufrimiento. Vivía escondido en cuevas, rodeado de enemigos y sin saber qué ocurriría al día siguiente. En varias ocasiones se sintió completamente solo, traicionado y agotado. Y fue precisamente en esos momentos donde abrió su corazón delante de Dios. Esto hace que Salmos sea tan diferente y tan cercano a la realidad humana. El libro no muestra personas perfectas que siempre tenían todo bajo control. Muestra hombres reales luchando contra pensamientos oscuros, miedo e incertidumbre. Muchos salmos comienzan con frases llenas de dolor. David pregunta: ¿por qué sus enemigos prosperan? ¿Por qué siente tanto miedo? ¿O por qué parece que Dios guarda silencio? Hay momentos donde el autor llora profundamente y siente que ya no tiene fuerzas para continuar. Estas palabras conectan con millones de personas porque reflejan emociones que siguen existiendo hoy. Ansiedad, tristeza, desesperación y cansancio emocional no son problemas modernos, siempre han formado parte de la experiencia humana. Pero algo impresionante ocurre constantemente dentro de los salmos. Aunque muchas veces comienzan con dolor, terminan regresando a la esperanza. David derrama delante de Dios todo lo que siente, pero poco a poco recuerda quién es Dios y encuentra descanso nuevamente. Esto enseña que la oración no significa esconder el sufrimiento, sino llevarlo sinceramente delante de Dios. Los salmos muestran que Dios escucha incluso los pensamientos más rotos y las lágrimas más silenciosas.
Una de las frases que más se repite en el libro es que Dios es refugio, fortaleza y roca segura. Estas imágenes transmiten protección en medio del caos. David entendía que la verdadera seguridad no venía de ejércitos ni de poder humano, sino de la presencia de Dios. Incluso cuando todo alrededor parecía inestable, encontraba paz recordando que no estaba solo. Por eso el libro de Salmos sigue tocando tantos corazones hasta hoy, porque habla directamente a quienes están cansados, heridos o atravesando momentos difíciles. Revela que el dolor no significa abandono y que incluso en la noche más oscura todavía existe esperanza para quien busca a Dios sinceramente. A medida que avanzamos en el libro de Salmos, descubrimos que no solo es un libro de dolor y lágrimas, sino también de adoración, esperanza y encuentros profundos con Dios. Muchos salmos fueron escritos después de momentos donde Dios respondió oraciones, libró del peligro o trajo paz en medio del caos. Por eso, en medio de los cantos de angustia, también aparecen explosiones de gratitud y adoración. Los autores observan los cielos, las estrellas, el mar y toda la creación, y reconocen que existe un Dios poderoso gobernando sobre todo. Esto les daba fuerza incluso cuando el mundo alrededor parecía desmoronarse. David muchas veces se sentía pequeño, débil y vulnerable, pero cuando recordaba la grandeza de Dios, encontraba nuevamente esperanza. Uno de los aspectos más emocionantes de Salmos es que la adoración no nace solamente en momentos felices. Muchas veces David adoraba mientras todavía estaba rodeado de problemas. Cantaba aún cuando seguía siendo perseguido y escribía palabras de confianza aún cuando sentía miedo. Esto revela una enseñanza muy poderosa. La verdadera adoración no depende de circunstancias perfectas. La adoración nace cuando el corazón decide confiar en Dios, incluso en medio de la tormenta. Los salmos muestran que la presencia de Dios puede traer paz, aun cuando los problemas todavía no desaparecieron. Otro tema muy fuerte dentro del libro es la sensación de vacío humano. Muchos salmistas entendían que nada en este mundo podía llenar completamente el corazón. Ni poder, ni riquezas, ni fama podían dar la paz que solo Dios podía ofrecer. David, aunque llegó a ser rey y tuvo grandes victorias, seguía reconociendo constantemente su necesidad de Dios. Esto hace que Salmos sea tan actual para nuestra generación. Hoy muchas personas tienen acceso a entretenimiento, dinero o reconocimiento, pero continúan sintiéndose vacías por dentro. Los Salmos enseñan que el alma humana fue creada para algo más profundo. También encontramos momentos donde los autores recuerdan milagros y victorias pasadas para fortalecer su fe en tiempos difíciles. Cuando sentían miedo, comenzaban a recordar cómo Dios había actuado anteriormente. Esto les ayudaba a no perder completamente la esperanza. El libro enseña que recordar la fidelidad de Dios puede sostener al ser humano en los momentos más oscuros. Por eso, millones de personas siguen leyendo salmos cuando atraviesan dolor, ansiedad o incertidumbre. Porque este libro no ofrece frases vacías ni falsas promesas. Ofrece algo más profundo, la posibilidad de encontrar refugio en Dios, aun cuando el corazón está cansado y lleno de heridas. Entre los salmos más profundos y conmovedores están aquellos donde el autor habla sobre culpa, arrepentimiento y restauración. Uno de los ejemplos más conocidos es el Salmo 51, escrito por David después de haber cometido uno de los errores más graves de su vida. David había caído profundamente en el pecado y entendió que no podía esconder su culpa delante de Dios. En lugar de justificar sus acciones o aparentar perfección, abrió completamente su corazón y pidió misericordia. Esto revela algo extremadamente poderoso sobre el libro de Salmos.
Dios no busca personas perfectas, busca corazones sinceros. David entendía que el verdadero problema humano no estaba solamente en las acciones externas, sino dentro del corazón. Por eso clama diciendo: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio». Estas palabras muestran el deseo profundo de ser transformado desde adentro. Los salmos enseñan que incluso personas fuertes, usadas por Dios y admiradas por otros, también pueden caer, equivocarse y sentirse quebradas emocionalmente. Pero también enseñan que siempre existe esperanza para quien vuelve sinceramente a Dios. Esto hace que Salmos conecte tanto con personas que cargan culpa, heridas o arrepentimiento. El libro muestra que nadie está demasiado lejos para ser restaurado. Otro aspecto muy humano de Salmos es que algunos autores llegan a sentir que Dios está distante o en silencio. Hay salmos donde el escritor pregunta ¿por qué Dios parece no responder? ¿O por qué permite tanto sufrimiento? Estas preguntas reflejan luchas internas que muchísimas personas enfrentan hasta hoy. Hay momentos donde el dolor es tan grande que el ser humano siente que está solo. Y precisamente ahí, Salmos se vuelve tan especial, porque demuestra que incluso esas emociones pueden ser llevadas delante de Dios. El libro no enseña una fe falsa donde las personas nunca dudan o nunca sufren. Enseña una fe real, que sigue buscando a Dios, aún en medio de la confusión. Muchos salmos comienzan con desesperación, pero poco a poco el corazón encuentra calma nuevamente al recordar quién es Dios. Los autores descubren que aunque no entiendan todo lo que está ocurriendo, todavía pueden confiar. Esa es una de las enseñanzas más profundas del libro. La fe no significa nunca sentir dolor o miedo. Significa seguir acercándose a Dios, incluso cuando el alma está cansada. Por eso tantas personas leen salmos en momentos difíciles, porque encuentran palabras capaces de expresar aquello que muchas veces ni siquiera saben cómo explicar, y descubren que Dios no rechaza las lágrimas, las dudas ni el corazón quebrantado. Uno de los temas más poderosos y reconfortantes del libro de Salmos es la idea de Dios como refugio, pastor y protector en medio de la oscuridad. El ejemplo más famoso aparece en el Salmo 23, donde David escribe: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Estas palabras han dado esperanza a millones de personas a lo largo de la historia porque muestran una relación cercana y personal entre Dios y el ser humano. David no describe a Dios como alguien lejano o indiferente, sino como un pastor que guía, protege y permanece cerca, incluso en los momentos más difíciles. Lo más impactante es que este salmo no fue escrito en una vida perfecta o libre de problemas. David conocía el miedo, las pérdidas, las traiciones y el sufrimiento. Aún así, podía declarar que no temería, aunque ande en valle de sombra de muerte. Esto revela que la paz verdadera no significa ausencia de problemas, sino la certeza de no estar solo en medio de ellos. Muchas personas buscan seguridad en dinero, poder, relaciones o reconocimiento, pero los salmos enseñan que nada humano puede sostener completamente el corazón. Solo la presencia de Dios puede traer descanso verdadero al alma cansada. Otro tema muy fuerte en esta parte del libro es la espera. Muchos salmistas vivieron momentos donde las respuestas no llegaban rápidamente. Oraban, lloraban y esperaban durante largos periodos sin entender lo que Dios estaba haciendo. Esto refleja una realidad que muchísimas personas viven hasta hoy. Hay momentos donde parece que el cielo guarda silencio y donde las circunstancias no cambian. Sin embargo, los salmos enseñan que esperar en Dios no significa ser olvidado. Mientras esperan, los autores aprenden a desarrollar paciencia, dependencia y confianza profunda. En lugar de abandonar la fe,
comienzan a recordar las veces anteriores donde Dios ya los había ayudado. Recordar se convierte en una fuente de fuerza emocional y espiritual. Los salmos muestran que cuando el ser humano olvida la fidelidad de Dios, fácilmente cae en desesperación y miedo. Pero cuando recuerda cómo Dios sostuvo su vida anteriormente, encuentra fuerzas para continuar incluso en medio de la tormenta. También aparece constantemente la idea de que Dios ve las injusticias humanas. Aunque muchas veces el mal parece avanzar y las personas malas parecen prosperar, los salmistas creen que Dios finalmente traerá justicia. Esta esperanza les permitía continuar aun cuando el mundo alrededor parecía injusto y oscuro. El libro de Salmos enseña que el dolor humano es real, pero también que la presencia de Dios puede sostener al corazón incluso en las temporadas más difíciles de la vida. El libro de Salmos termina con una poderosa explosión de adoración, esperanza y confianza en Dios. Después de atravesar páginas llenas de lágrimas, miedo, angustia, arrepentimiento y luchas internas, los últimos salmos enfocan completamente la atención en la grandeza de Dios. Es como si todo el recorrido emocional del libro condujera finalmente a una conclusión profunda. Aún después del dolor, Dios sigue siendo digno de confianza y adoración. Los autores invitan a toda la creación a alabar a Dios. Los cielos, los instrumentos, las naciones y todo ser viviente. Esto revela algo muy poderoso sobre el corazón humano. Después de atravesar sufrimiento y encontrar refugio en Dios, nace una adoración mucho más real y profunda. Los salmos muestran que la verdadera adoración no nace solamente en momentos felices, sino también después de haber sobrevivido a las noches más oscuras. Muchas veces las personas más quebrantadas son las que terminan desarrollando la fe más sincera. A lo largo de todo el libro vemos hombres llorando, sintiendo miedo, preguntando por qué sufrían y luchando contra pensamientos de desesperación. Pero también vemos cómo, poco a poco, esos mismos corazones encuentran descanso en la presencia de Dios. Por eso Salmos continúa tocando millones de vidas después de tantos siglos, porque no presenta una espiritualidad falsa ni superficial. Presenta personas reales enfrentando emociones reales. Habla del vacío humano, de la ansiedad, del cansancio emocional y de la necesidad profunda de encontrar refugio. Los salmos enseñan que Dios permanece cerca de quienes lo buscan sinceramente, incluso cuando sienten que ya no tienen fuerzas para continuar. Sin embargo, los salmos enseñan que esperar en Dios no significa ser olvidado. Mientras esperan, los autores aprenden a desarrollar paciencia, dependencia y confianza profunda. En lugar de abandonar la fe, comienzan a recordar las veces anteriores donde Dios ya los había ayudado. Recordar se convierte en una fuente de fuerza emocional y espiritual. Los salmos muestran que cuando el ser humano olvida la fidelidad de Dios, fácilmente cae en desesperación y miedo. Pero cuando recuerda cómo Dios sostuvo su vida anteriormente, encuentra fuerzas para continuar incluso en medio de la tormenta. También aparece constantemente la idea de que Dios ve las injusticias humanas. Aunque muchas veces el mal parece avanzar y las personas malas parecen prosperar, los salmistas creen que Dios finalmente traerá justicia. Esta esperanza les permitía continuar, aun cuando el mundo alrededor parecía injusto y oscuro. Esa es una de las enseñanzas más profundas del libro. La fe no significa nunca sentir dolor o miedo. Significa seguir acercándose a Dios, incluso cuando el alma está cansada. Por eso tantas personas leen salmos en momentos difíciles, porque encuentran palabras capaces de expresar aquello que muchas veces ni siquiera saben cómo explicar, y descubren que Dios no rechaza las lágrimas, las dudas, ni el corazón quebrantado.
Uno de los temas más poderosos y reconfortantes del libro de Salmos es la idea de Dios como refugio, pastor y protector en medio de la oscuridad. El ejemplo más famoso aparece en el Salmo 23, donde David escribe: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Estas palabras han dado esperanza a millones de personas a lo largo de la historia, porque muestran una relación cercana y personal entre Dios y el ser humano. David no describe a Dios como alguien lejano o indiferente, sino como un pastor que guía, protege y permanece cerca, incluso en los momentos más difíciles. Otra enseñanza muy fuerte del libro es que el ser humano nunca podrá encontrar paz completa lejos de Dios. Muchas personas buscan llenar el corazón con dinero, éxito, entretenimiento o reconocimiento, pero continúan sintiendo un vacío interior difícil de explicar. Los salmistas descubrieron que el alma humana fue creada para algo más profundo: la presencia de Dios. Por eso una y otra vez vuelven a Él en medio de sus luchas. También aprendemos que la fe no elimina automáticamente el dolor, pero sí transforma la manera de enfrentarlo. Los problemas continúan existiendo, pero ahora el corazón sabe que no está solo. El libro de Salmos deja claro que Dios escucha incluso las oraciones más quebradas y que ninguna lágrima pasa desapercibida delante de Él. Además, los salmos enseñan a esperar en Dios. Muchas veces las respuestas no llegan rápidamente y el dolor parece prolongarse, pero los autores aprendieron a confiar aún en los silencios. Descubrieron que Dios sigue obrando incluso cuando no pueden verlo claramente. Recordar la fidelidad de Dios en el pasado les daba fuerzas para continuar enfrentando el presente. Finalmente, el libro de Salmos deja una verdad central que sigue tocando millones de vidas hasta hoy. Dios permanece cerca de quienes lo buscan sinceramente. No importa cuán profunda sea la tristeza, cuán grande sea el miedo o cuán pesada sea la carga emocional, siempre existe refugio y esperanza en la presencia de Dios. Los salmos enseñan que la verdadera fortaleza humana nace cuando el corazón aprende a depender completamente de Él. Los salmos muestran que la verdadera adoración no nace solamente en momentos felices, sino también después de haber sobrevivido a las noches más oscuras. Muchas veces las personas más quebrantadas son las que terminan desarrollando la fe más sincera. A lo largo de todo el libro vemos hombres llorando, sintiendo miedo, preguntando por qué sufrían y luchando contra pensamientos de desesperación. Pero también vemos cómo, poco a poco, esos mismos corazones encuentran descanso en la presencia de Dios. Por eso Salmos continúa tocando millones de vidas después de tantos siglos, porque no presenta una espiritualidad falsa ni superficial. Presenta personas reales enfrentando emociones reales. Habla del vacío humano, de la ansiedad, del cansancio emocional y de la necesidad profunda de encontrar refugio. Los salmos enseñan que Dios permanece cerca de quienes lo buscan sinceramente, incluso cuando sienten que ya no tienen fuerzas para continuar. Esto revela que la verdadera fe no consiste en aparentar fortaleza todo el tiempo, sino en seguir buscando a Dios aun cuando el corazón está quebrantado. Una de las enseñanzas más importantes del libro es que el sufrimiento no significa abandono. Muchos salmos fueron escritos en momentos de persecución, tristeza, ansiedad y soledad. David y otros autores atravesaron noches oscuras donde sentían miedo y desesperación, pero descubrieron que Dios seguía presente incluso en medio del caos. El libro enseña que la paz verdadera no depende de una vida sin problemas, sino de la presencia de Dios acompañando al ser humano durante las tormentas de la vida.
Salmos también enseña que la adoración no nace solamente en momentos felices. Muchas veces los autores adoraban mientras todavía estaban rodeados de problemas. Esto nos muestra que la verdadera adoración surge cuando el corazón decide confiar en Dios, aun cuando las circunstancias todavía no cambian. La fe no elimina automáticamente el dolor, pero transforma la manera de enfrentarlo. Otra enseñanza poderosa es que el ser humano nunca encontrará satisfacción completa lejos de Dios. Los salmistas entendieron que ni el poder, ni las riquezas, ni el éxito podían llenar el vacío interior del alma. Solo la presencia de Dios podía traer descanso verdadero al corazón cansado. Esto hace que Salmos siga siendo tan actual para nuestra generación, donde muchas personas continúan buscando paz en cosas temporales y aún así se sienten vacías por dentro. El libro también enseña sobre la importancia del arrepentimiento sincero. Salmos muestra que incluso personas usadas por Dios pueden equivocarse gravemente, pero también revela que siempre existe restauración para quien vuelve humildemente a Él. Dios no rechaza al corazón arrepentido y quebrantado. El verdadero cambio comienza cuando la persona deja de esconder sus errores y busca nuevamente la presencia de Dios con sinceridad. Finalmente, el mensaje central del libro permanece profundamente vivo hasta hoy. Aunque el ser humano sea frágil, cambiante y muchas veces herido, Dios continúa siendo refugio, esperanza y fortaleza para quienes lo buscan con todo el corazón. Por eso millones de personas siguen encontrando consuelo en Salmos, porque algunas heridas humanas nunca cambian, y la presencia de Dios tampoco. El libro de Salmos nos deja una enseñanza profundamente humana y espiritual sobre cómo acercarnos a Dios en cualquier etapa de la vida. A través de sus cantos y oraciones, aprendemos que Dios no espera personas perfectas, sino corazones sinceros, capaces de buscarlo, incluso en medio del dolor, el miedo y la confusión. Los salmos muestran que el ser humano puede hablar con Dios con total honestidad, llorar, preguntar, sentir angustia, expresar dudas y aún así seguir siendo escuchado.